Bien, también. Bueno, el día de hoy viene el secretario de Hacienda y el director del SAT. El secretario de Hacienda, siéntense por favor, Edgar Amador, y el director del SAT, Antonio Martínez, para platicarnos de cómo cerramos los ingresos del 2025 y las líneas generales del SAT para 2026. Eso es lo primero. Pero antes, como siempre, quienes quieren los precios con Iván Escalante, y al cierre Alfonso Suárez del Real con Humanismo Mexicano. Vamos, Iván. Gracias, Toño. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Quienes quieren los precios, iniciamos con Finabien, continúa posicionándose como la mejor remesadora en el mercado, ya que maneja un mejor esta combinación de promedio de comisión y promedio de tipo de cambio. En este caso, con el ejercicio que hicimos de $400, Finabien daría 7,233 pesos con 52 centavos, por lo tanto le vamos a poner una palomita. Esto, recordar, es que es en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, y la que menos da es Félix Pago, que da 6,868.27 por este mismo ejercicio de $400. Les vamos a poner un touch. Recordar que en la página de internet de la Profeco está todo el comparativo de todas las remesadoras que están en el mercado. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la que más da es Pangea Money Transfer, que por este mismo ejercicio estaría dándonos 7,252 pesos. Le ponemos una palomita. Y repite Félix Pago en esta modalidad como la que menos dinero da por sus dólares, en este caso 6,833.85, le vamos a poner un touch. Continuamos ahora con el seguimiento de la estrategia para promover la estabilización del precio de la gasolina. Continúa en un rango de 23 pesos con 58 centavos el precio promedio del litro de gasolina regular a nivel nacional, y en este caso presentamos las que manejan precios justos y que en ningún caso se exceden del margen de ganancia de los 2 pesos, destacando esta Pemex en Veracruz en 23 pesos con 12 centavos, y aquí en cada una de las regiones la que da precios justos. Vamos a ponerle una palomita. Continuamos ahora con las que se siguen volando la barda con los precios. En este caso es esta Petro 7 en Saltillo, Coahuila, 24,99 centavos. Dos cosas a destacar, y ubicamos esta en Querétaro, en Pedro Escobedo, Querétaro, que es de la marca Conoco, que maneja un margen de ganancia de casi 4 pesos por litro de gasolina. Y también destacamos que en la región Golfo, al momento de hacer nuestro monitoreo, todas las estaciones cumplieron con el acuerdo. Es decir, todas las estaciones venden gasolina regular en menos de 24 pesos litro. Adelante. Perdón, palomita, gracias. Adelante. Tache. Bien, sí, su touch. Palomita. Perdón, su touch. Aquí tenemos nuestro seguimiento a los artículos que integran la canasta básica, nuestro paquete contra la inflación y la carestía. Recordar que son 24 productos que no deben de excederse de los 910 pesos. La más barata que identificamos, Chedraui Río Nilo en Tonalá, Jalisco, 768 pesos con 90 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Soriana Hiper Poliforum en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 932,40, le vamos a poner su tache. Continuamos, 3 ciudades, la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México, la más barata, Mega Soriana La Villa, 816,40, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera Ferrocarril Hidalgo, 917,80, le vamos a poner su tache. Campeche, la más barata, Chedraui, 800 pesos con 40 centavos, palomita. Y la más cara, Bodega Aurrera Patricio Trueba, 884,60, pero esta tiene palomita por estar por debajo de los 910 pesos. Mérida, Yucatán, Soriana Hiper Plaza Canec, la más barata, 796 pesos, palomita. Y la más cara, Super Aquí Extra, 928,5 centavos, le vamos a poner su tache. Continuamos. Aquí quisimos presentar, Presidenta, el precio
cómo venden las cadenas de autoservicio el paquete de 18 piezas de huevo. Este paquete, el precio promedio nacional es de 55 pesos con 32 centavos y de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI publicado en diciembre, este producto en particular tuvo una disminución de noviembre a diciembre de 4.11%. Entonces lo que quisimos es presentar cuáles están por arriba del precio promedio y cuáles están por abajo para que las personas que vayan a adquirir este alimento lo puedan comparar y decidir en dónde comprarlo. Están varios cruces de información en la página de internet para que puedan consultarlos y tomar una mejor decisión al momento de adquirir este producto, destacando que está arriba de 60 pesos estas dos cadenas en H-E-B y Aprecio, y en precios por debajo del promedio destacamos Superiste, Ley, La Comer, Soriana, Chedraui y Smart. Entonces es importante que consulten este estudio para que compren a precios justos. Adelante, por favor. Bien, en nuestra revista del consumidor de enero tenemos un estudio de calidad sobre yogur. Se analizaron 18 productos. Algunas de las pruebas que se aplicaron fue revisión de información comercial, contenido neto, calcio, aporte nutrimental, almidones, tipos de grasa, microorganismos benéficos, entre otros. Y aquí les presentamos un breve resumen. Estas 3 marcas en particular contienen edulcorantes que no se recomiendan para niñas y para niños. Este otro, flor de alfalfa, no cumple con el contenido de bacterias lácticas. Este otro, que se anuncia como vaca blanca, no es yogur, ya que incumple con varios elementos que establece la norma para poder ser considerado yogur, y en este caso Yoplait sabor natural, esta denominación tal cual no existe. Entonces ahí está nuestro QR, ya está disponible en la revista del consumidor de enero, tanto en formato físico como digital, para que la puedan consultar, y otros estudios y artículos. Adelante, por favor. Bien, finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, recuerda utilizar la calculadora de quién es quién en el envío de dinero para comparar entre remesadoras el tipo de cambio y cobro de comisión para recibir más por tu dinero. 2, revisa el precio del huevo blanco. En diversas cadenas comerciales puedes ahorrar hasta 14 pesos en un paquete de 18 piezas. 3, consulta el estudio de calidad de yogures. Algunos no cumplen con el contenido, no existe su denominación, no son yogur o contienen edulcorantes. Aquí están nuestras redes sociales, la página de internet y el número del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. Vamos, Tony. Aquí voy a tomar el micrófono. Gracias. Buen día a todas y a todos. Buenos días, presidenta, con su permiso, secretario. Vamos a presentar los ingresos del Gobierno federal del año 2025, la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios de enero a diciembre. Y antes que nada queremos agradecer a todas y a todos los contribuyentes por contribuir. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la recaudación de 2024 y lo que se aprobó para la Ley de Ingresos de 2025. En términos nominales fue un 7% mayor. La recaudación del 2024 era 5.5 billones de pesos y para 2025 se aprobó casi 6 billones de pesos, 5.9. ¿Cuánto se recaudó? Lo observado es la última columna, 6.045 billones de pesos, así terminó el año en términos de ingresos. Y podemos ver que el cumplimiento del IF de 25 fue de 101.6%, se recaudaron 93.803 millones de pesos más. El crecimiento fue de 487,000 millones, casi 500,000 millones de pesos en relación con el año pasado. Esto es un 4.8% en términos reales. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver el crecimiento de cada una de cada uno de los años, del 19 al 25. Como pueden ver, los crecimientos se han mantenido entre 350 y 450, este año ya casi 500,000 millones de pesos más. Y cerramos en términos reales con 4.8%. La siguiente. Y por último tenemos la recaudación de aduanas, son los impuestos de comercio exterior.
los dividimos en IVA de importación, IEPS de importación y el IGI y el IGE, que son los impuestos generales de importación y los impuestos generales de exportación, siendo el principal impuesto el IVA. De estos impuestos representan el 27% de los ingresos tributarios netos. Y en relación con el año pasado, aduanas recaudó 246,000 millones más y en términos reales es el 16%. Esos son los datos que se tienen del 2025. Gracias. Gracias, Antonio. Aquí o allá. Muchas gracias, buenos días. Igual, como mencionaba el jefe del SAT, iniciar agradeciendo a todos los contribuyentes pequeños, medianos, grandes, por el grado de su cumplimiento. No podríamos llevar a cabo la ejecución del presupuesto de egresos, los programas sociales, los proyectos de infraestructura sin las contribuciones de los contribuyentes. ¿Se escuchó? Listo. Desde el año 2021 el SAT publica su plan maestro. Como parte de su plan maestro, que se publicará próximamente, se encuentran las mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría para 2026. Este documento fue publicado en las redes sociales del SAT el lunes 5 de enero. Vamos a hacer unos comentarios muy rápidos sobre cuál va a ser, en lo que respecta a auditorías, el proceder, digamos, y el compromiso del Servicio de Administración Tributaria. Primero, muy importante, en caso de que haya un incumplimiento por parte de un contribuyente, se va a realizar únicamente una auditoría por contribuyente, ¿no? Entonces, para dar tranquilidad de nuevo a los contribuyentes, pequeños, medianos, grandes, del proceder del Servicio de Administración Tributaria. En esta auditoría solo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información. Esto es importante tanto para el contribuyente como para el SAT. El SAT cuenta con personal limitado. Si se dedicara al 100% de las facturas, por ejemplo, le tomaría demasiado tiempo. Se va a tomar una muestra solamente de las partidas sujetas a revisión. De nuevo, esto fue publicado en las redes sociales del SAT el 5 de enero. La siguiente, por favor. Se garantizará la misma aplicación de criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto de procedimientos de fiscalización. Es decir, para un contribuyente en Coahuila y un contribuyente en Veracruz, el criterio va a ser exactamente el mismo. Los tiempos de devolución para personas se realizarán en promedio en 5 días hábiles y para empresas en 30 días hábiles en promedio. El plazo legal, vale la pena mencionarlo, es de 40 días hábiles. El compromiso es de en promedio reducirlo a 5 días hábiles y 30 días hábiles para el ejercicio 26. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que queremos hacer dentro del ejercicio 2026? ¿Dónde ponemos el énfasis? Como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, creo que antes de pensar en modificar el esquema tributario, debemos de tapar estas fugas que tenemos en temas de factureras o nomineras. Se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas: operaciones con factureras o nomineras, que presentan pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son los declarados. Son dentro de las mejores prácticas internacionales, es lo que se está anunciando ahora por parte del SAT. La siguiente, por favor. También aquellos que abusen de los estímulos fiscales, que presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. Esto es muy, muy importante. Antonio platicaba sobre el impulso tan fuerte que ha tenido la recaudación de comercio exterior. En buena parte se debe a esta identificación de subfacturación por parte de las importaciones. También que importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, que esto es, como mencionábamos, una de las principales factores detrás
del aumento que ha habido en los ingresos por comercio exterior y que no paguen las retenciones por sus empleados. La siguiente, por favor. También que realicen operaciones a través de paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes o paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector. Creo que es todo. La siguiente. Esto se publicó de nuevo el lunes 5 de enero pasado y forma parte del plan maestro que va a publicar próximamente el Servicio de Administración Tributaria. Para el 2026, la previsión de la Ley de Ingresos de la Federación es de una recaudación de 6.448.000 millones de pesos, un incremento nominal de 496, ¿no? Es equivalente a unos 28.000 millones de dólares, más o menos, con un aumento en términos reales del 4.6%. Esto es la proyección para el 2026. Presidenta. Gracias, Edgar. Pues esta es la información muy importante. Se recaudaron 487.464 millones de pesos más en 2025 respecto a 2024. En términos reales es un aumento de 4.6%, sin aumentar impuestos, solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal. Este año 2026 respecto a 2025 son 498,000 pesos más que estamos planteando. ¿Cómo lo vamos a recaudar? Bueno, hay dos áreas todavía de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se paga al erario, o en pocas palabras, que están haciendo corrupción, porque hay quien hace corrupción de fuera, no solo es un asunto del gobierno, ¿verdad? Quien no paga impuestos, pues es una forma de corrupción. Entonces, ¿a dónde va a orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras. Todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas. Y con eso evitan pagar el IVA o pagar el IEPS o pagar alguno de los impuestos o el ISR. Y la otra, todavía hay oportunidad en aduanas también. Son las dos áreas en donde se va a concentrar principalmente el SAT, y en las áreas que planteó Edgar, el secretario de Hacienda, es decir, que se van a hacer auditorías ahí donde se encuentre que hay pues una falla de alguna empresa. Por ejemplo, otra vez ponlo. En el caso de que incumpla pago de impuestos. Adelante. Adelante. Que celebren operaciones con factureras, que se encuentre, que presenten pérdidas fiscales recurrentes, que simulen o apliquen ilegalmente deducciones, que obtengan ingresos que no son declarados. Ahí es donde se va a concentrar el trabajo del SAT. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Fíjese, son buenas noticias el ingreso adicional que recibimos todos los mexicanos, y se dedicaron a los programas de bienestar, a obras públicas, a salud, educación, principalmente. Bueno, vamos con las preguntas. A ver. Aquí, Carlos. Doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz. Pues consultarle, aprovechando que está la gente de los numeritos de los impuestos del SAT,
¿Cómo va el tema de lo que es el regreso de lo que es… cuando se hace la declaración anual, regularmente se hacen balances, se hacen devoluciones. Había un tema hasta en noviembre del año pasado con las devoluciones a personas, básicamente recicos, y en este caso mi actividad que es el régimen 612-615, que yo tengo cotización en ese régimen, no tengo devoluciones, pero hay muchas personas que tenían devoluciones. Es preguntarle al director del SAT cómo va ese tema, se terminó las devoluciones para este año, ¿qué nos puede comentar el director del SAT? Sí. Gracias. Las devoluciones las contabilizamos pequeñas, medianas y grandes empresas y las devoluciones de personas físicas. Y aparte, reciclo. Por ejemplo, aquí tengo el dato de las devoluciones totales de tanto IVA como de impuestos sobre la renta. Fueron casi 1 billón de pesos lo que se devolvió el año pasado. Se devolvieron 972.939 millones de pesos. Y en el 2024, 935,000 millones. Más del 95% es por IVA. Y el resto es de impuestos sobre la renta y también devoluciones de IEPS. Ahora, de las devoluciones de personas físicas, tiene que ver con la declaración de abril. Y esas devoluciones las entregamos entre abril, mayo y junio y se entregaron más de 40,000 millones de pesos. Y hemos estado revisando puntualmente que esas devoluciones sí cumplan con los requisitos, porque hemos visto que a veces meten pues facturas que no son procedentes, ¿no? Hemos estado cruzando también facturas por ejemplo, de servicios médicos, que ya los médicos no están ejerciendo o ya están finados y la gente sigue metiendo ese tipo de facturas, o que son un giro y no es cierto que se dediquen a eso. Entonces, o que también estén metiendo una cuenta bancaria que no es de la persona y el código dice que la cuenta clave tiene que ser de la persona. Pero lo que vemos es que las devoluciones se han devuelto de manera muy buena. Ha habido un ritmo muy grande. En la administración del 2012 al 2018, los pagos de devoluciones eran mucho menores, eran de 200 a 300 mil millones al año. ¿Por qué? Porque existía la compensación universal. A partir del 2019 ya no existe la compensación y la gente tiene que pedir su devolución. Es por eso que ahora hay mucho más restricciones para poder pagar, porque antes se compensaban los impuestos, pero ahora sí se tiene que demostrar que realmente el contribuyente tiene acceso a esa devolución. Y durante enero, febrero y marzo vamos a estar publicando qué facturas sí son deducibles y cuáles no, para que la gente lo sepa y pueda estar pidiendo su factura en los establecimientos. Aprovechando que está en el uso de la voz, ¿nos puede mencionar por qué tanto se pide esa constancia de situación fiscal? Cada mes uno piden y piden y piden la constancia, incluso hasta para generar facturas. ¿Se podrá hacer algo ahí? Porque finalmente, las veces que hemos acudido al SAT, prácticamente toda la fila que está, en el caso Caballito, el 90% es de personas que van a pedir una constancia. No sé si se puede hacer algo ahí. Hacemos un llamado porque no deberían de estar pidiendo la constancia. Para emitir la factura pues se necesita el RFC, el nombre, el código postal y el domicilio. Y ya también publicamos y en nuestras redes sociales semanalmente mandamos ese mensaje. No se tiene que estar pidiendo la constancia. Y eso, hacemos ese llamado. De hecho, ahora en la modificación hasta pusimos ahí una multa por si la están solicitando y te la condicionan para sacar la factura. Porque con esos 4 datos te tienen que estar facturando y eso es obligación. Vamos a hacer una comunicación. Sí. No deberían de condicionar la emisión de la factura. Con el mismo, no deberían de condicionar la emisión y se tendría que estar emitiendo la factura. A ver, pasen el micrófono para que la compañera ahorita. O si quieres que termine, Carlos, y te damos la…
Sí, pues básicamente es el tema que está mencionando la compañera, es ese tema de que insiste, cada mes te piden la constancia del mes, la fila es enorme, hemos ido a hacer declaraciones y nos tardamos casi hora y media porque la fila prácticamente es de constancia de situación fiscal, la impresión de hojas es enorme. También el tema del papel, es preguntarle, bueno, ya la presidenta mencionó que va a hacer algo al respecto, pero sí sería bueno que exhortara a las empresas, básicamente son empresas tanto de gobierno y también grandes corporativos que piden siempre la constancia. En mi caso, no voy a ventilar por ahí, pero luego nos están pidiendo la constancia porque si no nos pagan. Es importante, y ellos dicen, en el caso de la contadora, dice, es que el SAT me la está pidiendo, el SAT me la exige y si no me la das actualizada, no te puedo pagar. Lo que como contribuyentes tenemos que dar son los datos, pero la constancia como tal, no, sino los datos. Y por eso a través de nuestra aplicación Factura Móvil podemos sacar ahí los datos de esa constancia. Y en todas las oficinas del SAT también hicimos en todas las entradas van a ver a la gente de servicios al contribuyente con una computadora y con la huella digital se puede imprimir, nada más se tiene que poner su RFC, su fecha de nacimiento, la huella y se imprime la constancia. Pero esa impresión de la constancia es para que todas y todos los contribuyentes sepamos cuáles son nuestros datos fiscales y esos datos fiscales son para facturar. Cuando se soliciten esos datos se tendrían que estar dando y con el correo y se tendría que estar emitiendo la factura. Pero con gusto a través de las redes sociales vamos a publicar más especificaciones y guiar a la gente. Perfecto. Gracias. Sí. Doctora, pues aprovechando que está el tema fiscal. ¿Constancia de qué se les pide? Situación fiscal. Constancia de situación fiscal. Siempre te la están pide cada mes. ¿No? ¿Cada mes? A ver, levanten la mano a quién le piden la constancia. Vamos a revisarlo. Sí. Porque bien dice Antonio que no es necesario. Entonces, pues que se promueva para que lo revisamos con gusto. Sí. Aprovechando que está el tema fiscal, doctora, cada año siempre se comenta si va a haber una miscelánea fiscal o cambio en lo que es la ley de coordinación fiscal. Regularmente se hace al inicio de los periodos legislativos. En el caso del secretario de Hacienda, en estos meses presenta los precriterios en la Cámara de Diputados, pero es preguntarle si se contempla, ya sea en este año o en los que vienen del sexenio, alguna modificación al tema de impuestos. Ya mencionaba usted que van a buscar lo que es el tema de aduanas y no me recuerdo algún otro tema, ya lo pusimos por ahí en nuestra nota que mandamos, de que van a buscar ampliar lo que es el tema de contribuciones, pero en el caso de alguna modificación a la ley del IVA, del impuesto sobre la renta, para que haya más impuestos por ley, ¿se contempla, doctor? No, no va a haber cambios. En ese sentido no va a haber cambios. A la gente, que es importante, no hubo aumento de impuestos. La actualización que corresponde a la inflación fue el tema del IEPS para refrescos, nada más. No hay absolutamente nada más y eso tiene que ver con un asunto de salud. Y como decimos, si en vez de 30 latas de refresco toman 29, no les afecta al bolsillo, pero sí les va a ayudar a su salud. Entonces, fuera de eso, no hay ningún aumento de ningún tipo. Lo que se quedó en la aprobación, que era lo de los videojuegos, ya lo cancelamos, porque eso había yo pedido que se cancelara antes, pero se quedó y ya emití un documento, un decreto, y eso ya no se va a cobrar. Aprovechando temas legislativos, doctora, ¿qué le han comentado en el Senado de la República? Sesionó la comisión que tiene que ver con los nombramientos de embajadores. ¿Cómo va el tema de Alejandro Gertz Manero? ¿Qué le comentan por parte del Senado de la República? Pues entiendo que se va a aprobar, se puede aprobar por la comisión permanente. Entiendo que se apruebe en estos días. Y ya para finalizar, pues para preguntarle al titular de Profeco, por ahí se comentó hace un par de semanas, si no mal recuerdo, el tema de la problemática que hay con OCESA, una empresa que tiene espectáculos, básicamente es por
cómo manejan los datos también de los usuarios y también el problema de regreso de entradas que a veces no se ejecutan y todo ese tipo de cuestiones. Si nos puede comentar si hay una actualización, Iván, sobre ese tema de OCESA, básicamente, que es la que tiene lo que es el tema de espectáculos masivos, pero con respecto a lo que tiene que ver… ¿Devoluciones o qué? Devoluciones, pero también hay un criterio que se llama BTS, que No, BTS es un grupo. No. Es que es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes. Sí. Y viene a México y hubo todo un problema ahí relacionado con BTS y trae la aclaración aquí. Si nos puede comentar qué pasó Iván, con César, sí. si platicó con ellos o… Sí, que ¿en qué bueno quedó que el viene tema? porque era una petición histórica de los jóvenes mexicanos. Las y los jóvenes. Con permiso, Presidenta. Sí, en cuanto a BTS, el tema de los datos personales, sí estamos vigilando todo el tiempo que se resguarden. Y también los usuarios de estas plataformas de compra de boletos firman un documento en el que hay un compromiso por parte de la empresa para que estos datos personales estén resguardados. Sobre lo que comentaba ahorita la presidenta, sí, la semana pasada se anunció que habrá 3 conciertos de este grupo coreano en la Ciudad de México. Y hay mucha conversación en redes sociales. A nosotros, por ejemplo, del jueves de la semana pasada al día de ayer, nos han llegado 4,746 entre documentos y correos electrónicos solicitando que Profeco revise, que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas en la venta de los boletos, los precios de entrada y qué incluyen estos paquetes como especiales que de repente venden en estos conciertos. Entonces, nosotros desde el principio nos pusimos en contacto con el proveedor. Recordar que este proveedor recientemente se anexó a nuestro sistema de Concilia Express. Entonces hay comunicación muy fluida entre las personas consumidoras y esta boletera en particular. El día de hoy se va a enviar un exhorto a este proveedor para que transparente todo lo que están pidiendo los fans o los aficionados a este grupo en particular. La información que tenemos hasta ahorita nosotros es que va a existir por lo menos 2 preventas y una venta general. Una de las preventas va a ser como para miembros de este club, de este grupo en particular. Otra venta va a ser para los usuarios de los servicios financieros que patrocinan a esta boletera, como tradicionalmente suceden, y la venta en general. Dentro de este mismo exhorto también le vamos a pedir a la empresa que nos informe qué porcentaje de los boletos van a determinar para cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a estar pendientes. El día de hoy, por sus redes sociales, el club de fans de este grupo anunció una movilización pacífica a una de nuestras oficinas de Profeco. Ahí vamos a estar nosotros para atenderlos, para recibir los documentos y vamos a estar informándoles todo el tiempo cómo va el procedimiento. Es todo, Presidenta. Gracias. Es Ticketmaster, sí. Ticketmaster y es la boletera y OCESA es la productora. Con permiso. Sí. Y ya para finalizar, doctora, si nos puede comentar jueves y viernes dónde va a estar esta conferencia mañanera. Gracias. ¿Perdón? Jueves y viernes dónde va a ser la conferencia mañanera. Puebla y Veracruz. Vamos, jueves y viernes. Puebla primero, Veracruz después y vamos a estar el fin de semana en Tamaulipas. Jueves Puebla, viernes Veracruz. Estamos en eso. Yo creo que sí va a ser en el puerto, pero todavía no estamos seguros. Ciudad Victoria, vamos a ir el fin de semana a anunciar varios temas en Tamaulipas. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. En el tema fiscal, si nos pueden especificar ahorita cuánto se ha reducido la evasión fiscal, tomando en cuenta que pues en los sexenios de
pues incluso de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, o sea, había una gran evasión fiscal y pues bueno, no había realmente la recaudación que se está logrando ahorita con este Mira, gobierno. Ponle la gráfica de cómo ha aumentado. ¿Y eso cómo se traduciría en pues ahora sí que en ingresos de recursos? 2019, no traen 2018, que ya de 2018 a 2019 hubo un aumento importante. Por ahí había una de 2018, a ver si la tienen. 4 billones, o sea, millones de millones, 4 billones. 2020, 4.1 billones. Y hay que recordar que ese año fue la pandemia. Y aún así hubo mayor recaudación que en 2019. En términos reales, solo un 1% menor. 2021, 4.334.000. Términos reales, prácticamente no hubo aumento. 2022, 4.8. 20 y 21 recuerdan que fue la pandemia, ¿no? Hubo varios momentos de cierre. 2022, 3.2% adicional. 2023, 3.1% adicional con respecto al año anterior, en términos reales. ¿Qué quiere decir términos reales? Que se descuenta la inflación. 2024, 1% mayor. 2025, récord de recaudación, 4.8% más en términos reales. ¿De cuánto podríamos hablar de, de evasión fiscal o bueno, cuánto se ha? Pues fíjense, nada más en aduanas. A ver, pone el de aduanas. La recaudación fue de 27.1% más. Y hay que considerar, cuando el peso está más alto, pues se recauda más porque se cobra la importación viene en dólares, ¿no? Entonces el porcentaje que pagan de impuestos pues es más en pesos. Y aquí pues al revés, se apreció el peso y aún así la recaudación en aduanas es 27.1% más. Términos reales, 16%. Y ahí sí, pues esencialmente es disminución de elevación. ¿Se puede decir que ya con la llegada de la 4T se acabó, digamos, el paraíso de la evasión fiscal en México? Sí, seguimos. Todavía hay personas que quieren pues hacer fraudes con las facturas y por eso vamos sobre eso. Ahora recuerden que se cambió la Constitución y el Código Penal relacionado con el delito de hacer facturas. Entonces, Antonio pues está trabajando mucho en eso. Bueno, y pasando a otro tema, Presidenta, usted cuando fue jefa de gobierno, preguntarle, ¿los alcaldes tienen títulos de propiedad de la alcaldía? Porque resulta que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pues ya está pidiendo que se reubiquen las embajadas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, ya está como si fuera el territorio fuera suyo. ¿Ahí qué está pasando? Quisiera preguntarle su opinión. Pues eso es un acto de discriminación. O sea, escuchar a un alcalde que se acerca al Mundial, que supuestamente tenemos que hablar de hermandad entre pueblos, ciudadanos, naciones, pues este alcalde del PAN está mostrando pues una cara que no debería demostrarse hacia México, ¿no? Hacia el extranjero. Yo creo que quiere llamar la atención, ¿no? Lo está haciendo, ¿no? Porque no tiene atribuciones, no definen ellos la política exterior. Además es una visión pues muy conservadora, ¿no?
La relación de México, y eso está establecido desde la doctrina Estrada, es con los pueblos. Claro, la relación pues formal es con los gobiernos, pero la relación principal es con los pueblos. Entonces, quiere llamar la atención, ¿no? Yo creo que Bueno, es que como le llegó a la ese es embajada de su Estados objetivo, Unidos, llamar la atención y que todo el mundo hable de eso. No, mejor no. pero que hable de cosas buenas, no de cosas, bueno, de ignorancia. Pues quiere llamar la atención, ¿no? Pues yo creo que estaría bueno Bueno, y en el que supuesto se dedicara a su tema que tiene que atender, ¿no? Bueno, es que en el supuesto caso, porque hemos visto alcaldes de oposición pues algo ignorantes, no sé, en un supuesto caso, en un supuesto riesgo que quisiera, pues como dirían algunos, querer expulsar esas embajadas, ¿se podría? No, pues claro que no. No, digo, es que bueno, obviamente la ley dice una cosa, pero ya uno ya no sabe ni con quién se va a tapar uno, con eso, luego quitan estatuas sin tener atribuciones, ahora… No tiene atribuciones, evidentemente. Y es una relación del pueblo de México con los pueblos hermanos. Entonces, es para llamar la atención, no es otra razón, la verdad. Porque él sabe, bueno, supongo, ¿no?, que no tiene atribuciones. Bien. Y bueno, y finalmente, doctora, presidenta, pues se da a conocer una encuesta en la cual pues habla de que usted está pues bien calificada, pero esa la hacen por presidentes, la hacen por sexenio, y pues usted está arriba del 69.5%, incluso supera al expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es en el quinto trimestre de gobierno. Y bueno, pues lo supera, el último que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador era de 55.8% y usted tiene 69.5%. Lo que es Enrique Peña Nieto, 47.6%, Felipe Calderón Hinojosa, 61.4% y Vicente Fox Quesada, 44.6%. Más allá de las cifras, de las estadísticas, ¿qué representa para usted el hecho de que pues en este primer año y un poquito más, la gente, en este caso los ciudadanos, pues sigan apostando, sigan teniendo una buena opinión, pero más allá también todo eso, pues independientemente de todas las campañas negras, de todo el golpeteo que ha padecido, pues sigan apostándole a la 4T. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecerle a la gente, la verdad. Ayer estuvimos en San Miguel de Allende. Se le dio posesión de un título de ejido a un ejido que no existía, y había habido un conflicto histórico de 80 años, un conflicto agrario, y a través del diálogo, el trabajo, un gran trabajo que hace Edna Vega, la verdad es una compañera excepcional, el procurador agrario Víctor y la Secretaría de Gobernación también apoya mucho para resolver conflictos agrarios de hace mucho tiempo, de límites de tierras. Entonces ayer se creó un nuevo ejido, fíjense cuántos años sin crear nuevos ejidos. Se creó un nuevo ejido y se resuelve un problema histórico de un conflicto agrario. Y además es una región pues que ha sufrido mucha discriminación, el pueblo chichimeca, con una gran resistencia a la conquista española. 40 años de guerra se aventaron después de la llegada de los españoles de 1521, de defensa de sus territorios. Y pues es muy hermoso, la verdad, ver el reconocimiento y pues la importancia que tienen los pueblos indígenas en el México de hoy, en el presente y en el futuro. Entonces, todo eso tiene que ver con la aceptación, porque viene de abajo.
y así vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos con. A ver, la compañera, hace rato que no pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días, Elizabeth Robles, Canal del Congreso. Preguntarle sobre este tema de los seguros. Al término de la legislatura pasada se aprobó una adenda a la Ley de Ingresos para cobrarles, para que no pudieran exentar algunos impuestos de IVA. La semana pasada usted comentó que no iba a haber incremento en las pólizas de seguro. Consultar este tema con Hacienda o con el SAT. ¿Quieres comentar, Edgar? Gracias. Efectivamente, en un transitorio de la Ley de Ingresos se publicó por parte del Legislativo un criterio que aclara, digamos, las condiciones bajo las cuales se pueden acreditar ciertos gastos, y eso dejó, digamos, establecido cuáles van a ser los procedimientos para la acreditación de algunos de los costos de las aseguradoras. El mismo gremio de aseguradores publicó una aclaración en donde especificaba que no había, digamos, un incremento en las primas. Como en cualquier mercado, esto se resuelve por la oferta y la demanda. Este tema que mencionas del transitorio es uno de los factores que entra dentro de la formación de los costos. Así es que vamos a estar muy atentos, digamos, a la situación de la industria. Es una industria muy importante para la economía del país, y en este caso en particular el precio va a determinar de la oferta, de la demanda de estos productos, y no vemos, digamos, condiciones para que de manera inmediata haya un incremento en las primas, ¿no? ¿Se haría un llamado a las aseguradoras a que no incrementaran estos costos por esta medida para evitar que evadan impuestos? Ellos mismos lo explicitaron y pusieron de manera muy clara que van a ser las condiciones del mercado las que finalmente van a determinar los precios de las primas y de otros servicios de las aseguradoras. Correcto. Una segunda pregunta, presidenta, en cuanto a la recaudación de aduanas, y lo mismo, al término de la legislatura del periodo ordinario anterior, 2025, se aprobaron cambios a la ley aduanera. ¿Estas medidas aprobadas van a incrementar la recaudación en el presente ejercicio fiscal? Sí, ese es el objetivo, que disminuya, pues erradicar la corrupción en todos sentidos. Se ha hecho mucho y todavía hay que seguir trabajando. Todavía mucha evasión que se quiere hacer, o alguna mala práctica, vamos a decir, por parte de algún responsable de algún agente aduanal. Entonces va a ayudar mucho, sí va a ayudar mucho, y estuvieron de acuerdo los agentes aduanales en la reforma que se hizo. Y eso va a permitir, pues, ellos se hacen responsables. La esencia de ese cambio en la ley es que antes no eran responsables si había una mala práctica. Entonces ahora son responsables de todo, porque ellos son auxiliares de aduanas. Son auxiliares en la labor que tiene que hacer el gobierno de aduanas, son como notarios, digamos, son auxiliares en las labores que tiene que hacer el gobierno. Entonces ahora ellos asumen toda la responsabilidad en el caso de que se haga mal alguna revisión de aduanas, y eso pues nos permite tener mayor control sobre lo que entra al país. Correcto, presidenta. Una última. Y el pago de impuestos relacionado con ello. Una última pregunta de mi parte, preguntarle sobre esta aclaración que se hizo el fin de semana sobre este avión Hércules que aterrizó en México. Se dijo que se pidió autorización para este propósito. Sin embargo, hay legisladores de oposición que han comentado que no se consultó al Senado para este tema. Sí, no tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces,
ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos. Gracias, presidenta. Vamos, sí. Ay, el otro día preguntaste, bueno. Buenos días, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Presidenta, a propósito de los resultados de seguridad que se presentaron hace alrededor de 8 días, yo quería plantearle el tema de cómo ha evolucionado la seguridad en nuestra región, la zona fronteriza del noroeste, Sonora, Baja California en particular, puesto que hemos tenido avances notorios. Mire, los datos son que incluso los resultados en estos dos estados, en esa franja fronteriza, son mejores que los que se dan en promedio a nivel nacional. Tengo entendido que Baja tiene un 45% de reducción en incidencia de homicidios, Sonora tiene un 41%. Y mire, nosotros en Sonora teníamos un foco rojo que es justamente el punto de en medio entre ambos estados, que es San Luis Río Colorado. Ahí teníamos un problema de fuerte incidencia de violencia, casos de homicidio, situaciones relacionadas con el crimen organizado, y se ha logrado una reducción del 95%. Este tema lo tratamos hace alrededor de 6 meses aquí, y bueno, el gobierno de Sonora, el gobierno federal, han impulsado una estrategia de mando único justamente para frenar el problema en esta zona importante. Y bueno, es obviamente que a nosotros en la región pues nos interesa mucho darle freno a esta situación, puesto que obviamente pues de esto depende la tranquilidad, el desarrollo de las actividades productivas y demás. Pedirle un comentario sobre este resultado que, bueno, usted decía el viernes, creo, sobre los resultados contundentes que se tienen en materia de seguridad. Creo que este es un resultado que es muy importante, sobre todo que refleja, bueno, una situación en la franja fronteriza, que tengo entendido que es lo que más les preocupa, pues en particular a nuestros vecinos. Adicionalmente a esto, pues tenemos fuertes decomisos. La semana pasada se anunciaba algo así como 400 kilos de cocaína que se decomisaron justamente en alguno de los retenes que tenemos por ahí. Entonces sí se avanza en materia de seguridad allá en la zona. ¿Sí puede hacer un comentario, por favor? Vamos a ir a Sonora también en estas visitas que estamos haciendo de el Gabinete de Seguridad. A ver si te pasa, Marcela, la reducción por estado que se presentó. La deben tener, se presentó el jueves de la semana pasada, de todo el 2025, para ver en particular Sonora. Este es así. A ver, Zacatecas 71%, Chiapas 58%, Quintana Roo 56%, San Luis Potosí 53%. Estos son homicidios dolosos. Nuevo León 52%, Tamaulipas 42%, Jalisco 33%, Estado de México 32%, Coahuila 31%, Baja California 27%, Querétaro 27%, Morelos 26% de reducción, Colima 25%, Yucatán 24%, Guerrero 24%, Tabasco 23%, Sonora 19.5% de reducción, Guanajuato 19%, Aguascalientes 14%, Michoacán 14%, Tlaxcala 14%, Durango 14%, Chihuahua 12%, Oaxaca 10%, Puebla 9% y Ciudad de México 6.9%. Disminución del promedio diario de homicidio doloso por entidad federativa 2025 versus 2024. Sí, claro, estos datos son relativos a los últimos 12 homicidio. meses. No estamos tomando en cuenta
todos los otros delitos. Claro, no, y además es un resultado relativo a los últimos 12 meses, ¿no? Sí. Es una cuenta que se lleva entre 2024 y 2025. Evidentemente los resultados pues que nosotros llevamos pues tienen que ver con… Desde la entrada de Alfonso Durazo, que exactamente. es el 2021. en efecto. Exactamente. Entonces para nosotros es obviamente importante. Mire, le hablaba del foco rojo que teníamos en San Luis Río Colorado, que bueno, ya se está apagando. También el foco rojo que llegamos a ya tener… estamos iluminando ahí. En Cajeme. De hecho, le compartí a su equipo cómo está avanzando la iluminación de San Luis Río Colorado. Estuve allá a fin de año. A ver, ¿tienes fotografía? Le pasé, de hecho, a ver, Mauro. Por a ahí. Mauro, Ajá, a ver si lo tienen por ahí. Tenemos algún video. Las fotos de San Luis Río Colorado de cómo estamos iluminando. Ajá. Tenemos algún video, está quedando muy bien. La verdad es que yo estuve, como le digo, a fin de año allá en San Luis Río Colorado y obviamente pues la gente estaba muy optimista por esto, Qué porque bueno. sí, la iluminación que había… Se está haciendo el hospital ahí también. También el hospital, que lleva ya un 20% de avance. Y mire, no recuerdo, creo que fue en el periodo de transición, le hablaba yo de cómo estaba la carretera. En alguna ocasión tuve… el miércoles vamos a presentar el programa de repavimentación y Bachetón se van a poner muy contentos. Bueno, como sabe usted… porque viene un programa de repavimentación muy intensivo de todas las carreteras federales. Bueno, como sabe usted, la distancia entre Hermosillo… Cuando voy a los mítines, digo, va a haber hospital, va a haber una escuela, vamos a arreglar agua potable, y vamos a tapar los baches. Claro. Bueno, la distancia entre Hermosillo y San Luis Río Colorado es enorme, ¿no? Son más es de el 600 programa kilómetros. de repavimentación más intensivo que haya habido. Exacto. Y bueno, comentarle que la carretera, sobre todo pues desde Caborca hasta San Luis, pues está en muy buenas condiciones. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me tocaba manejarla tan bien. Es decir, no hay baches, no hay este tipo de problemas. Y ahora vamos a Lavavispe, Nuevo Casas Grandes, que también ya está lista. Por cierto, supe yo que es el 30 de enero, cuando estará en Sí, Nogales. vamos, el día que nos toque ir al gabinete de seguridad, ese día la vamos a inaugurar. ¿Cómo no? Presidenta, tengo otro tema relativo en este caso al sur de Sonora. Mire, me buscaron un grupo importante de cooperativistas de la pesca que están relacionados mucho con la etnia Mayo, la nación Mayo Yoreme, justamente de la región de Guatabampo. Ellos representan a 121 cooperativas, estamos hablando de más de 3.250 individuos que están ahí. Y ellos me hicieron llegar un documento que le voy a compartir a su equipo, en donde, bueno, me manifiestan una serie de preocupaciones por lo que ellos consideran, bueno, pues una sobreexplotación que se está dando a partir de 3 factores, ¿no? Están ¿Sobreexplotación de qué? De lo que es justamente la pesca en particular. Me dicen, mira, nosotros somos pescadores ribereños, somos gente que está en estas sociedades cooperativas, somos humildes, dependemos de este asunto de la captura que tenemos, pero me dicen, a ver, tenemos un problema con los que se dedican a la acuicultura, que están extrayendo volúmenes de agua muy, muy altos y están provocando un problema de abatimiento de los mantos justamente en las riberas. Tenemos el problema de las sardineras que pescan en las aguas del Golfo de California pues de manera intensiva. Me dicen, el detalle es que la ley dice que pueden pescar 5 millas hacia adentro y lo están haciendo hasta con cercanía de hasta 1 milla. Y luego también me dicen lo que es la pesca con redes de arrastre, que tienen un problema fuerte. Me dicen que me piden llamarle la atención sobre esto porque dicen la vigilancia pues es prácticamente nula, ausente, no se cuidan las vedas, no se cuidan las distancias y entonces bueno ellos se preocupan evidentemente porque consideran que se está cometiendo pues un ecocidio en la zona y que además bueno pues ellos se están viendo muy afectados porque los volúmenes de pesca pues están muy menguados, entonces le piden, Presidenta, de manera encarecida pues que intervenga el gobierno federal. Sí, vamos a pedirle ahí a Rigoberto Salgado que está en Conapesca. Le voy a dejar el documento con Adriana para que… Sí. Y finalmente, Presidenta, es totalmente aparte de la lógica de lo que siempre hacemos aquí, pero hoy es un día especial. El 19 de enero se cumplen 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez, el hijo del pueblo. Y bueno, pues evidentemente hay una serie de homenajes previstos. Entonces, pedirle un comentario sobre esta… Sí, a ver si cerramos después de Humanismo Mexicano con una canción de José Alfredo. Muchas gracias, Presidenta. La vamos a esperar en Sonora, por cierto, Sí, a fin de mes. Gracias. Sale, gracias. A ver, el Universal, compañero.
Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Hace unos momentos comentaba que en octubre se autorizó este vuelo, pero ¿fue por el Senado de la República? No necesita autorización por el Senado. Vamos a traer, si quieren, o le pedimos por favor al Gabinete de Seguridad que informe bajo qué condiciones tiene que haber autorización del Senado. Presidenta, y entonces menciona que no hubo el ingreso de tropas, menciona que es para capacitación. ¿Quiénes venían en este? No, al revés, fueron unas personas a capacitarse a Estados Unidos. Mexicanos a capacitarse a Estados Unidos. Sí. ¿Por qué no aterrizaron en la base militar de Laifa, en Santa Lucía? Fue una condición que se estableció. En efecto, deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa. Hasta el momento hay capacitación de estadounidenses en territorio mexicano, Presidenta. A veces vienen y ahí sí hay que pedir autorización. Por ejemplo, hay una autorización pendiente de la Guardia Costera que viene a México. Esa sí la tiene que autorizar el Senado de la República. Y está pendiente de autorización en febrero cuando tenga porque tiene que ser completo el Senado, ahí sí no puede ser la comisión permanente. Presidenta, igual su opinión o qué información tiene respecto al aviso que dio la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a las aeronaves que tengan cuidado porque podrían tener actividades militares en varios territorios incluso de México, Sudamérica. ¿Cuál es la información que le dio? En el momento en que emitió este comunicado, la FAA, que es la aviación civil, digamos, de Estados Unidos, la misma agencia, pero en el caso de Estados Unidos, de inmediato, porque venía el nombre de México, entonces de inmediato fue alertado tanto Relaciones Exteriores como Secretaría de la Defensa Nacional, que es que tiene que autorizar la entrada de cualquier aeronave a territorio mexicano, y se estuvo en comunicación con la embajada para poder conocer exactamente qué es lo que estaban planteando, igual que el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es la que tiene la relación con la FAA. Nos tardamos en el comunicado hasta no tener la certeza, en efecto, de que no había ningún sobrevuelo sobre México. En el momento que ya tuvimos la certeza, pues entonces se emitió el comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que no era ningún sobrevuelo sobre territorio nacional. Dieron incluso las localizaciones y estaban en aguas internacionales. Entonces fueron como unas 2 horas en donde no nos habían avisado previamente, fue una comunicación de aviación, a ningún país le habían avisado, no solamente a México. Y en ese periodo, hasta que no tuvimos la certeza, porque primero vino la certeza telefónica de que no había nada en territorio nacional, pero hasta que no tuvimos la certeza por escrito, entonces se emitió el comunicado. Entonces no tenía que ver con nada en territorio nacional. ¿Ni en la llamada con Trump le informaron sobre este tipo de operaciones? No hubo ninguna comunicación, más que la comunicación que emitieron en ese momento, pues como es natural y además así están los protocolos, pues se comunicó tanto Defensa Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para tener toda la información. Primero se recibió una comunicación telefónica a través de la FAA con SICT y pedimos que fuera por escrito, que se validara el comunicado que estaba emitiendo Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en ese momento ya se emitió el comunicado. Ok, Presidenta, nada más, en el tema del permiso o autorización desde octubre, entonces, nada más para aclarar o que sea claro, ¿los soldados mexicanos son los que viajan a Estados Unidos en este avión americano? Un americano? Equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Okay. Se fue a capacitar allá, está autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad
o del Sistema de Seguridad Nacional, y son las capacitaciones que se realizan, y en este entendimiento hay otras capacitaciones que se realizan. Presidenta, en el tema de las recaudaciones, ¿cómo ha funcionado el combate al huachicol para tener… Malo sería que aterrizara un avión sin avisar, ¿verdad? O que sobrevolara sin tener ninguna información. ¿Ahí qué pasaría, entonces, Presidenta, ya que saca el tema? No, pues de inmediato te comunicas, ¿no?, con Estados Unidos y se hacen todas las esquemas, pero en este caso estaba avisado, estaba autorizado y aterrizó. Ok, en este tema del SAT, saber cómo ha funcionado el combate al huachicol, si ha aumentado, el tema en aduanas, en la recaudación, si ha tenido un impacto directo. Sí, muy importante, tanto en el IEPS como en, evidentemente, la venta de gasolinas de Pemex y de los privados autorizados para vender gasolina que importan. En la presentación de Pemex, que ya va a ser pronto, la había prometido para la semana pasada, pero están revisando algunos temas. Allí van a presentar con todo detalle cómo ha aumentado las ventas de gasolina y cómo durante cierto periodo de mediados del año pasado habían disminuido las ventas de Pemex y cómo se incrementaron a partir de todos los operativos que se hicieron. Presidenta, también si hay algún reporte o margen de las ganancias que pudieran haber recuperado a través de la incautación de los buques, y también si el SAT tiene algún reporte de que en este incautación que se hizo en marzo del año pasado en Tamaulipas, estos 10,000 millones de litros de combustible, había otros 10,000, o sea, eran 20,000 millones de litros de combustible. Que salió publicado. Ajá, ¿es correcta esta información? Quedarían como 10,000 millones de litros desaparecidos prácticamente. Sí, no fue así, pero vamos a pedirle a la Secretaría de Seguridad más que al SAT que dé toda la información. Ahora el jueves, a lo mejor que vamos allá a Puebla, puede dar toda la información relacionada con este tema. El SAT, en el momento en que encuentra una irregularidad, avisa tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y todavía la Fiscalía General de la República tiene muchas investigaciones y relacionadas con, en particular, este tema y otros temas relacionados con combustible incautado. Espero que ya muy pronto pues dé resultados la Fiscalía. Ok, Presidenta, nada más para concluir, en el Universal publicamos que hay al menos al menos 5 familias relacionadas con el tráfico de drogas, además de Joaquín López Guzmán, y diversas familias en Sinaloa. ¿Cómo va el tema para reducir la violencia y sobre todo para el combate del fentanilo, Presidenta? Pues son 2 resultados que comenté, son muy importantes y contundentes. Disminución del 40% en los homicidios dolosos, por la gráfica de los sexenios en homicidio doloso. 40% desde que llegamos a la fecha. 40% de reducción en homicidios dolosos. Y la otra es la incautación de fentanilo del otro lado de la frontera se ha reducido a la mitad. Eso quiere decir que ha aumentado la incautación de fentanilo en México. Esa es la reducción, dice ahí 30%, porque nosotros contamos 40 desde octubre que llegamos, o desde septiembre a diciembre de 2026, considerando enero de 2025 a diciembre del 2025, comparado con el año anterior, pues son 30% de reducción, 64 homicidios dolosos, que es un resultado que está entre 2009 y 2010, cuando iba en aumento, y aquí pues va hacia abajo.
Gracias, presidenta. Vamos acá. Muchas gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle, presidenta, si me permite, al titular del SAT sobre una pregunta que quedó pendiente el viernes, saber si nos podría dar más detalles sobre las fechas límite que tiene el empresario Salinas Pliego para liquidar los impuestos que le debe al pueblo de México, saber cuánto es lo que tiene que pagar ya con el descuento que le corresponde de ley y, bueno, eso sería primero. ¿Quieres comentar las fechas de hasta qué fecha tiene para comunicarse con el SAT? ¿Cuándo se notificó? Sí. Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado. A partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que sería esta semana. ¿Qué acciones se van a tomar si no se pagan esto que usted acaba de mencionar en esas fechas? Si no se comunica. Esperamos que pague. Aquí planteamos una gráfica, a ver si la tienes por ahí, el día que presentó Tony y la procuradora fiscal. Había una tablita de… Ahí decía… En caso de intención de pago, esto se presentó hace varias semanas, ¿no? En caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales. Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley. Gracias, presidenta. También conocer más detalles sobre esta ayuda humanitaria que envió México a través de la Secretaría de Defensa a Jamaica. Me parece que fueron 3 envíos, esto por el paso del huracán Melissa. ¿Qué víveres enviaron? ¿Si se va a enviar más ayuda? Sí, toda la ayuda que se necesite, fueron varios víveres y algunos otros insumos que nos pasen a ver completo la Secretaría de la Defensa todo lo que se envió. La pasaron muy difícil, la verdad, Cuba también, por el huracán, y siempre vamos a estar ayudando, siempre. La ayuda humanitaria es fundamental. Porque bueno, muy poco se habló de este Hércules sí. Y sí del otro Hércules que llegó. Sí, a ver que nos pasen exactamente todo lo que se envió. A ver si lo tienes ahí. Este es el 38.887 kilogramos de insumos de ayuda humanitaria a Jamaica, pero a ver si nos puede pasar Defensa exactamente qué fue lo que se envió, principalmente alimentación. Son 39 toneladas de insumos de ayuda humanitaria. Presidenta, y ya por último, hay una encuesta de una casa de apuestas que están promoviendo medios afines a la derecha y opositores, donde hacen una apuesta sobre su salida de la presidencia. Esto abonando pues a la narrativa de que Trump va a invadir nuestro país en los próximos días y a favor del intervencionismo. Saber qué opina y también pues aprovechar para preguntarle a la Profeco si están regulando este tipo de plataformas. Me parece que todavía no hay una regulación, saber por qué, si en el futuro la va a haber, porque bueno, se apuesta con temas delicados del país, no solamente de… ¿Apuesta, Apuesta. Es una casa. ¿Es una apuesta de una casa de bolsa? ¿Se regula eso? A ver. Juegos y sorteos es gobernación, pero a ver qué le toca a la Profeco. Gracias, gracias, presidenta. Para ser muy específicos, Profeco no es un organismo regulador. O sea, en realidad lo que hace Profeco es
priorizar la atención de las personas consumidoras y mediar entre relaciones de consumo. Entonces, existe esta idea de que Profeco regula, no, lo que hacemos nosotros es aplicar la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el caso de casinos o de esto es juegos y sorteos, ¿en qué sí participa Profeco cuando hay este tipo de actividades? Cuando algunas agencias o cuando algunos productos o cuando algunos establecimientos promueven algún sorteo de si por tantas corcholatas te regalamos un boleto del Mundial, por ejemplo, o por en la compra de esto te damos esto otro, o participa en esto, sí se tienen que registrar ante nosotros, pero solamente para revisar que no se esté tratando de engañar al consumidor. Y toda la parte ya operativa o de fondo del sorteo o del concurso lo tiene que revisar la Secretaría de Gobernación. Eso sería, Presidenta. O sea, solo sería un llamado. ¿Cómo está la apuesta? A ver, platíquenme. Sobre su salida de la presidencia. ¿Y es una plataforma? Es una plataforma, es una página de apuestas que está promoviendo pues algunos Bueno, vamos medios. a preguntarle a Gobernación, pero que apuesten por septiembre 30 del 2030. Seguro se van a sacar más. Sí, lo que llama la atención es que pues la promueven medios afines a la derecha. A la derecha. Pues sí, es parte de la llamada de atención. Pero no nos preocupa. Pero de todas maneras vamos a ver si está regulado. Sí, por la Secretaría de Gobernación. Gracias, Sí. Presidenta. Bueno, vamos allá atrás a ver el financiero por allá. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del Financiero. Quiero preguntarle en primer orden al secretario de Hacienda en torno a las coberturas petroleras. Quisiera conocer cuál es el volumen que tiene actualmente el seguro de las coberturas petroleras. Gracias. En este caso en particular es una operación financiera, unas operaciones financieras de coberturas de energéticos más importantes del mundo. No podemos divulgar datos al respecto. Es una operación que se lleva a cabo a lo largo, digamos, de los primeros semanas del año y como es un mercado poco líquido, es un mercado muy especializado, por el bien de las finanzas del país, no podemos divulgar al respecto. Lo que te invitaría es, la Auditoría Superior de la Federación ha llevado a cabo revisiones a ejercicios anteriores. Ahí sí te podríamos hacer llegar los resultados de las auditorías, pero para la operación corriente no podemos divulgar, digamos, los datos. Secretario, lo que sí se puede saber, le pregunto por otra parte, a qué precio debería de caer el barril de petróleo para que se activen estas coberturas que entiendo serían de 2025 y de 2026. Típicamente se cubre el precio al que está fijado en la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Buscas cubrir los ingresos fiscales programados para el ejercicio, en este caso para el 2026, ¿no? Fijas esos parámetros y lo importante es que el Estado mexicano tenga garantizados una parte importante de esos ingresos. Pero ahorita no lo tiene usted presente, el dato, no. Es el que está publicado en la Ley de Ingresos de la Federación, los $61. ¿Y cuál es? $61 por barril, que es el que se publica en la Ley de Ingresos. Vale, muchas gracias, secretario. Por otra parte, doctora, quisiera yo preguntarle, me queda duda sobre lo que ahorita nos comentaba del avión. Por lo que entiendo que explica usted, son funcionarios mexicanos que volaron en el avión estadounidense, pero ¿cómo fue la logística? O sea, los funcionarios, ¿cómo volaron para allá y cómo fueron regresados en el avión de Estados Unidos? ¿Cómo es esto? Perdón. No, aterrizó el avión de Estados Unidos, subieron servidores públicos a ese avión y fueron allá a capacitación. Ok. ¿Quién autoriza esto? Secretaría de la Defensa Nacional.
principalmente, que es quien está encargado, y estamos fortaleciendo el sistema de seguridad nacional y que se coordine para pues, garantizar. Es mejor que se vayan en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para allá. Entonces, pero se autorizó y estaba autorizado desde hace tiempo. Ok, doctora. Y no son, digamos, no es nuevo que haya capacitaciones. Pregunté este año cuántos aviones de estos habían aterrizado por cuestiones logísticas, en cuántas ocasiones, me dijeron ya varias veces, y aviones de este tipo han aterrizado en otras ocasiones en otros años. ¿Qué tipo de capacitaciones? La diferencia ahora es que llegaron a Toluca. ¿Qué tipo de capacitaciones, doctora? Son capacitaciones que tienen que ver con su labor y que están reguladas por el Sistema de Seguridad Nacional. ¿Qué instancia de Estados Unidos son las que están dando esta capacitación? Particularmente el Comando Norte de Estados Unidos. ¿Quién la pidió? ¿La pidió México o la ofreció Estados Unidos? Es parte de los acuerdos. También de Estados Unidos vienen a capacitarse aquí, es algo muy importante que se sepa. Es bilateral. Por ejemplo, ¿en qué vienen a capacitarse así? Plan DN3 y otras capacitaciones. Entonces, son parte de los acuerdos bilaterales que se tienen de capacitación entre una y otro estado y están regulados, no son a petición de alguien que no tenga, o sea, que no sea parte del Gabinete de Seguridad y particularmente el Sistema Nacional de Seguridad. ¿Este avión no traía armamento? No, no traía armamento, por supuesto que no. ¿Qué personal, o sea, cuántas personas venían en el avión estadounidenses? Con gusto se los mencionamos, cuántas personas venían en el avión de Estados Unidos y cuántas personas se subieron, y es como un mes la capacitación y ya regresarían en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Ok, doctora. Por otro lado, quisiera yo preguntarle en torno al accidente del tren interoceánico. ¿Qué sabe usted sobre el avance de las investigaciones? Estamos esperando que esta semana, más tardar la próxima semana, fue lo que nos dijo la fiscal general, estarán dando ya un primer dictamen, en lo que hacen un dictamen final, pero un primer dictamen de la causa del accidente. Con este primer dictamen de la causa del accidente ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren y se van a empezar a citar a cada una de ellas. Claro. Y finalmente, sobre este tema, doctora, hace unos días los panistas acudieron a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra de Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunta responsabilidad en este accidente. ¿Está usted de acuerdo en que se investigue al hijo del expresidente? Que se investigue todo, sí. No, aquí no se cubre a nadie, pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, pues evidentemente se revisa. Ahora, él jugó un papel honorífico en la revisión más bien de los tiempos y de la construcción. Evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren pues estuvo a cargo de ingenieros, ¿verdad? Él más bien pues era una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos y la revisión, eso lo platicamos en su momento. Entonces, si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que en todo caso tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidades. Pero todo debe de investigarse siempre, no debe evitarse ninguna investigación. Pero es importante pues aclarar esta condición. Pero vamos a esperar, para no adelantarnos, pues cuál fue la razón del accidente, y mucho viene pues en la caja negra famosa que lleva el tren,
que es una caja que va detectando velocidades, problemas que tuvo el tren, y de ahí, pues, por lo que nos dice la fiscal, es donde están obteniendo la información, y ellos pues ya con sus propios técnicos y el apoyo que esté dando la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno de México, pues estarán dando su primer dictamen. Espero que sea esta semana, pero la fiscal nos dijo esta semana, más tardar la próxima semana. Ok, y ya por último, hay un reporte de Goldman Sachs que está anticipando en torno a las negociaciones del TEMEC para este año. Entonces lo que ya está anticipando es de que prácticamente sería como un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México, quedando fuera Canadá. ¿Qué piensa usted de estas proyecciones, doctora? Pues vamos a esperar. No, nunca ayuda estar especulando. El gobierno de Estados Unidos, tenemos conversaciones, tenemos pláticas, aún no inicia formalmente la revisión, tiene que iniciar ya muy pronto y se tiene hasta junio de este año. Y por supuesto nosotros queremos pues que se cierre bien por la certeza de las inversiones para nuestro país, que siguen las inversiones, sigue de manera muy importante, pero en el momento que se formalice la revisión, pues evidentemente va a haber mucho mayor certeza. Y nosotros somos muy positivos en el sentido de que va a haber un buen acuerdo. Ahora, la decisión de Canadá, pues ya se verá pues en este tiempo, ¿no? Claro. El ministro Carney fue a China y estableció una relación comercial con China. Nosotros tenemos buenas relaciones con China. A partir de la decisión de poner aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial, se establecieron una serie de diálogos y continuamos con esos diálogos con China, con Corea y con otros países. Claro. Doctor, en este contexto, General Motors dio a conocer que se liquidaron entre 1,000 y 1,900 empleados en su planta de Ramos Arizpe. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Por qué se dio esta situación? Sí. Al mismo tiempo, garantizaron una inversión de $1,000 millones para México. ¿Qué parte están cerrando de la producción? Lo que tiene que ver principalmente con vehículos eléctricos. Estados Unidos, con el presidente Biden, dio incentivos muy importantes para la producción de vehículos eléctricos, principalmente relacionado con el cambio climático. A partir de estos incentivos, pues hay cambios en las cadenas de producción para producir más vehículos eléctricos para exportación de todas estas empresas. Y General Motors tiene una planta muy importante en México para exportar a los Estados Unidos y para el mercado interno. Entonces, al quitarse estos incentivos del vehículo eléctrico, pues ellos tienen que cambiar su orientación en la producción, dado que ya no cuentan con estos incentivos en los Estados Unidos para vender los autos eléctricos. De todas maneras, siguen con inversiones. Y en el caso de Coahuila, estamos trabajando ahí con el gobernador para que pueda resolverse varios temas en Coahuila. La compra de carbón de CFE este año para la planta de Petacalco fue muy importante porque se diversificó. Y por otro lado, la resolución del tema de AMSA, que es muy importante para Coahuila y que esperamos que pues en el próximo mes, máximo mes de febrero, se pueda ya resolver la subasta de esta planta que la pospuso la jueza un tiempo, y que se pueda resolver para poder recuperar la planta de AMSA, que es fundamental para Coahuila y para los trabajadores de AMSA y en general toda la derrama económica que ha sido muy compleja, particularmente para la región de Monclova. Entonces es algo muy importante y otros temas muy importantes para Coahuila también que estamos trabajando. Le agradezco mucho, doctora. Gracias.
Bueno, ¿quién más? A ver, acá, la compañera. Gracias. Presidenta, buenos días. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. La saludo con gusto. Pues primero unas preguntas para ahora que se encuentra todo su gabinete de Hacienda. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2026, bueno, siempre ha establecido que las multas de los partidos se le den a ciencia, pero no hemos tenido no se sabe si los partidos pagan las multas, si realmente hay ese dinero y si realmente se le da a la ciencia, si nos podría responder. Sí, en caso de que exista ese ingreso, es un ingreso que se da como una ampliación para la Secretaría de Ciencia y Tecnología y se da un ingreso adicional para esas partidas. Se va conforme vaya evolucionando el ejercicio, se va dando de alta el ingreso y se le da otorga el presupuesto. Muy bien. Y otra pregunta también que tiene que ver con presupuesto. La NUYES ha publicado, todo un comunicado desde la semana pasada de que todas las universidades están pasando por una crisis muy complicada porque el presupuesto se les ha reducido. No hay reducción de impuestos, de presupuesto para las universidades. Se está trabajando el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, que fue rector de la UDG. Él está trabajando muy de cerca con todas las universidades autónomas y particularmente sobre el tema de las pensiones, que varias de ellas tienen problemas en este sentido. Entonces está trabajando en ello y cualquier otro tema se está trabajando con ellos. Hemos planteado con las universidades que es muy importante pues los esquemas de austeridad, no de austeridad para sus funciones sustantivas, sino en términos de lo que representan los gastos burocráticos. Hemos insistido mucho en ello, son autónomos y ellos deciden, pero no hay disminución para los presupuestos de las universidades. Presidenta, Presidenta, en otro tema, pues mañana se cumple un año de la llegada de Donald Trump al poder y pues ha sido un año difícil para su gobierno, para el gobierno de usted, en el sentido de, pues ha tenido que ser esta diplomacia telefónica con más de 11 llamadas y todo esto. ¿Cómo valora este tiempo que además, pues usted ha tenido una postura diplomática pues muy interesante y ha sido incluso aplaudida por mucha gente, incluso en muchos sectores que la veían con cierta desconfianza, pues no era esperada, sobre todo hablando de una mujer y una mujer presidenta, la primera mujer presidenta de México? ¿Cómo evalúa todo este año y pues lo que sigue? Porque hay presiones. Pues no solo para México. Para todo el mundo. Ha sido un cambio pues para todo el mundo, en muchos sentidos. El tema de los aranceles y un cambio en la política de Estados Unidos relacionado con un proteccionismo y por otro lado pues esta visión del presidente Trump de mayor participación, vamos a decirlo así, en los asuntos internacionales. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Y siempre lo hemos dicho. Nosotros buscamos siempre una relación de respeto a México, que se respete nuestra soberanía, nuestra territorialidad, nuestras decisiones, que no haya injerencia en lo que nosotros decidimos. Nosotros, me refiero al pueblo de México, o todo el país. Las decisiones en México las toma el pueblo y nosotros somos elegidos por el pueblo. Soy elegida por el pueblo. Entonces buscamos siempre una relación de respeto a México, de respeto a su soberanía, a su territorialidad y a las decisiones soberanas. Y al mismo tiempo buscamos una relación de respeto, o hacemos una relación de respeto respecto a Estados Unidos. Cuando tiene que ver con los mexicanos en Estados Unidos, pues siempre nos manifestamos, porque nuestra obligación es defender a los mexicanos en Estados Unidos. Y
sobre nuestra política exterior, pues la decidimos de acuerdo a la Constitución. Y esa es la política que hemos seguido hasta ahora. Muy importante la integración económica que existe en nuestros países. Además hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y hay más de 1 millón de estadounidenses en México. Entonces buscamos una buena relación. Además somos vecinos, somos socios comerciales. Entonces buscamos, con la defensa de los principios de México, pues una relación de respeto. Y hasta ahora, dentro de toda la circunstancia internacional, le hemos conseguido. Y eso es lo que queremos hacia adelante. Y en el tema comercial, pues cerrar con beneficios para ambos países el tema comercial de la revisión del tratado. Presidenta, de esos 40 millones de mexicanos, ¿habría algunas acciones todavía más contundentes que el Gobierno de México podría hacer con toda esta población migrante que, bueno, no en todos los casos la está pasando bien? Hay algunos que sí, pero hay algunos que no con estas fortalecer los consulados, fortalecerlos, y que los mexicanos se sientan protegidos por sus consulados. Ese es. Y en el terreno diplomático, pues estar siempre mandando pues las señales. Hemos recientemente un mexicano que falleció y mandamos una nota diplomática sobre ello, pidiendo que se esclarezca todo relacionado con su muerte. Presidenta, pues tomando en cuenta que va a ir próximamente al estado de Veracruz, hace algunas semanas entrevistamos en Alcanzando el Conocimiento a una científica, Liliana Pardo, que está en el Instituto Nacional, en el Instituto de Biotecnología de Morelos, pero que tienen un laboratorio en Tuxpan para hacer que bacterias puedan deshacer pues todos los residuos de petróleo. Y bueno, tomando en cuenta que pues lamentablemente todo el litoral de la parte de Veracruz, bueno, y otros litorales están muy contaminados por los desechos de Pemex y por otros desechos más que vienen de otras petroleras también de Estados Unidos. ¿Cómo podría usted impulsar este tipo de acciones para que, bueno, pues están estableciendo este laboratorio en Tuxpan, pero pues que realmente después fuera una realidad, que con estas bacterias se pudieran limpiar las playas o más bien las costas? A través de la Secretaría de Ciencia los contactamos y nos pasas los datos con gusto. Sí, gracias. Gracias. A ver, la última pregunta, vamos a la última. A ver, la compañera bueno, la compañera y luego atrás, que tú y luego atrás, si quieren dos, ya esas dos y ya. Buenos días, Presidenta. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Comentarle que hay un caso de un niño llamado Elías en Puebla, que el 12 de enero fue impactado por una bala perdida a plena luz del día cuando iba con su mamá en su camioneta. Ya salió del hospital afortunadamente, pero pues preguntarle si sabe de este caso, se recibirá algún tipo de ayuda y sobre todo si las autoridades están investigando pues de dónde salió esta bala perdida, Presidenta. Nos ponemos en contacto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla para conocer y dar el apoyo a la familia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues hablando de tema de aranceles y en fin, entiendo que México impuso dentro de todos esos aranceles a los juguetes, que entiendo que es un arancel importante. También entiendo que es para proteger el mercado nacional, pero eso podría implicar incrementos al consumidor. Entonces, preguntarle, pues esta tiene como, pues esta afectación, ¿no? También a quien compra juguetes en México podría tener este aumento. Sí, ¿quieres comentar sobre el impacto? No tiene impacto inflacionario, es en lo máximo que pudiera llegar a tener es de 0.1 en todo lo que se aprobó en la Cámara. En particular en juguetes, pues no tendría el impacto inflacionario que se está planteando. Y el objetivo pues es aumentar la producción nacional. Y mucho tiene que ver con el producto final. Los productos intermedios no tienen esos aranceles. Entonces, de todo el paquete que se planteó, el máximo que pudiera llegar a tener, porque lo trabajaron con la Secretaría de Hacienda, es de 0.1.
Ok, sí, porque bueno, digamos que el sector estaba un poco preocupado por ese tema, ¿no? Sí. Que bajaran sus ventas justo porque se podría impactar en el precio en el consumidor. Sí. Y bueno, ya para finalizar, Presidenta, pues la Secretaría de Salud, entiendo, informó que el sarampión, pues hay casos prácticamente en todo el país y a pesar de que solamente hay un 5% activos, pues preguntarle si se van a fortalecer las políticas de vacunación, sobre todo porque México podría estar en riesgo de perder las certificaciones internacionales. Hay suficientes vacunas. Mañana viene Salud y pueden dar un informe relacionado con sarampión, pero hay suficientes vacunas y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse, particularmente los niños y las niñas. Pero hay suficientes vacunas y están en todos los centros de salud del país. Muy bien, gracias. Ahora sí atrás y ya con eso cerramos. De cáncer que le manda una petición. Ahora me la das si quieres. Ahora me la entregas, con gusto. Adelante. Buenos días a todos. Mireya Cuellar de la Jornada Baja California. Presidenta, primero que nada, ahora que va a Sonora, ¿también va a Baja California? Vamos a ir a, no sé si es la misma, sí creo que sí, es Sonora, Baja California y Baja California Sur. Vamos a las 3 entidades. Presidenta, la jornada pública hoy este problema que hay en San Quintín, precisamente con los jornaleros agrícolas, estos programas estos mecanismos de pago que tienen algunas empresas para pagarles a los jornaleros diariamente, con lo cual pues no se cumplen con todas las reglas de la seguridad social y algunas empresas argumentan que es un acuerdo entre las empresas y los trabajadores porque les pagan como un bono a cambio de que acepten no estar en la seguridad social. No sé si hay algún mecanismo, esté trabajando el gobierno federal sobre cómo regular esta situación y porque pues siempre los jornaleros muchas veces es gente que va de Guerrero, de los estados del sur o de Chiapas, Veracruz, y van en condiciones muy, muy desfavorables a Baja California. Qué bueno que lo preguntas. Estamos trabajando en un plan de justicia para San Quintín. De hecho, inició con el presidente López Obrador. Es histórica la lucha de los jornaleros agrícolas de San Quintín y en efecto, aun cuando han mejorado algunas de las condiciones, sigue habiendo muchas empresas que no contratan de manera formal a los jornaleros. Existen esquemas de contratación a destajo, digamos, por el número de fresas o dependiendo de lo que cultiven al día y pueden llegar a trabajar incluso más de 8 horas. Este plan tiene que ver con garantizar que todos estén en el seguro social y tiene que ver con darle a San Quintín las necesidades que tiene. Hospitales a través de lo que se llamó el IMSS Coplamar, que hoy es parte del IMSS ordinario, aunque pueden ir cualquier persona que no tiene seguridad social, escuelas, desde primarias hasta educación media superior, una atención particular de bienestar. Entonces el objetivo, me adelanté, pero el objetivo es irlo a presentar a San Quintín, ahora que está estas movilizaciones, de todas maneras va a ir Secretaría de Gobernación, pero el objetivo es hacer un plan integral de justicia y tiene que ver con justicia social y laboral para los jornaleros y las jornaleras agrícolas de San Quintín. Guarderías también, CESIS ahora les llamamos. Entonces un plan integral, incluso vivienda. El objetivo es bienestar y poder regular realmente que la contratación sea directa y que sobre todo la agricultura de exportación, porque mucho es de exportación, a través de una garantía que estamos esperando que se apruebe un cambio en una ley ahora en febrero, pueda hacerse válido para que toda la agricultura de exportación garantice la seguridad social para todos los trabajadores.
Presidente, ya que está hablando de planes de justicia, parece que el plan de justicia para los pueblos yumanos, en el caso de Baja California, no ha avanzado mucho. Entiendo que estos pueblos tienen una particularidad, muchos de ellos o casi todos son binacionales. Entonces, no sé si yo veo que, por ejemplo, este fin de semana estuvieron con estos ejidos en el centro del país. Lo que ocurre un poco en Baja California es que son ya grupos muy pequeños, en algunos casos están desapareciendo sus lenguas, sus tradiciones, y por las características propias de estos grupos que van y vienen hacia Estados Unidos y México, no sé si hay algo pronto, porque también las personas que viven ahí pues han sido despojadas de sus tierras, no hay una propiedad, ellos pues eran los dueños de esas tierras, son los originarios de Baja California y no tienen ni títulos de propiedad. Entonces vemos en la zona de Ensenada, por ejemplo, como algunos grandes productores de vino se han ido apropiando de estos terrenos de los pueblos yumanos. No sé si en algún momento pudiéramos tener más información sobre el avance de estos planes de justicia para los yumanos. Sí, con gusto. Pedimos a Adelfo que nos pueda dar mayor información. Son varios planes de justicia y cada uno tiene su característica. En el caso de la entrega de tierras, lo que se hace es que se compra tierra o hay una expropiación consensada en caso de no poderse adquirir por alguna situación especial de seguridad en la tierra, pues se permite entregar. Así se entregan las tierras, se compran a quienes son dueños ahora para poderlas regresar a sus legítimos propietarios. Presidenta, y por último, yo ya nada más quisiera, no sé si se ha recrudecido en temas internacionales, se ha recrudecido el problema de Estados Unidos con Groenlandia y con Europa. No sé si hubiera una postura del gobierno de México sobre este tema. Pues siempre va a ser la misma, soberanía de los pueblos, soberanía de los pueblos. Es nuestra Constitución y siempre debe ser nuestra posición. Y en Guatemala hubo muchos problemas el fin de semana, es nuestra frontera sur, no hablamos muy frecuentemente de esta frontera, pero no sé si hay alguna medida de parte del gobierno de México porque… Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo. También vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras pues va a haber apoyo. Y en el caso de Guatemala, pues evidentemente con respeto a su soberanía y todo lo que se requiera, pero pues para poder saber si requiere pues alguna situación especial en nuestra frontera. Pero en la frontera mexicana se está reforzando algún tipo de medidas de seguridad. No en particular, no en particular. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos. Vamos con Humanismo Mexicano. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, secretarios. Buenos días, compañeros, compañeras. En efecto, hoy se conmemora el centenario de José Alfredo Jiménez, pero este viernes se conmemoró el bicentenario del nacimiento de un personaje fundamental para la historia de México y para el humanismo mexicano. Me refiero a don Mariano Escobedo, que nació en un 16 de enero de 1826. Es importante recordar que el patriotismo de Mariano Escobedo surge de su abuelo, un capitán del ejército insurgente, Juan Francisco de Escobedo, que estaba casado con una otomí, Juana Bautista, ambos naturales de Texcoco. Algo que caracteriza a Mariano Escobedo, además de que fue, y lo vamos a ver en la cápsula, un soldado muy activo, era que no estaba apegado a los cargos. Imagínense que cuando le piden que reorganice el ejército del norte, con tan solo 25 hombres, él tenía el grado de general
lo había obtenido por las acciones en Puebla. Y ante el número de gente que tiene, dice, qué general ni qué nada, yo soy su teniente y así nos vamos a tratar. De igual manera, es importante que cuando Porfirio Díaz no quería apoyar el sitio de Querétaro, no mandaba los apoyos que se requerían, el propio Escobedo le escribe y le dice, si quiere, general, quédese usted con el cargo, pero mándeme el pertrecho que necesito para que la República venza. Veamos, pues, la cápsula que hemos preparado en honor de este hombre nada apegado a los cargos. En los tiempos actuales se busca justificar el intervencionismo extranjero en otras naciones. México tiene una tradición histórica en favor de la libre determinación y la defensa indeclinable de la soberanía. El nombre de Mariano Escobedo está inscrito en la defensa de la nación. Enviado por Benito Juárez, el general Escobedo derrotó al ejército conservador y capturó al emperador Maximiliano de Habsburgo, dando en el Cerro de las Campanas una lección de dignidad al mundo. Mariano Escobedo nació el 16 de enero de 1826. Desde joven mostró su lealtad y patriotismo. Con tan solo 19 años, se unió al ejército mexicano para combatir contra la invasión estadounidense. Acude al llamado del general Juan N. Álvarez y se suma al plan de Ayutla para derrocar al tirano Antonio López de Santa Anna. En 1862 alcanza el grado de general y enfrenta a las tropas francesas en las cumbres de Aculcingo, participando en la gloriosa batalla del 5 de mayo, donde fue derrotado el mejor ejército del mundo. Un año más tarde, en 1863, cae prisionero en la defensa de Puebla y escapa de las fuerzas enemigas para seguir combatiendo al invasor como parte del Ejército de Oriente. Con el general Porfirio Díaz recupera Oaxaca para la República. Poco más tarde, cruza a caballo en solitario para buscar a Juárez en el norte. Recorre desde las costas de Tabasco hasta Nueva York y de ahí a Washington, donde regresa a la frontera buscando a Juárez. Ya en México se autonombra capitán y organiza la resistencia en el norte. Derrota a los soldados de Maximiliano en la batalla de Santa Gertrudis, Tamaulipas. Triunfo que facilitó el camino para sitiar al emperador Maximiliano y a sus leales en la ciudad de Querétaro. Juárez lo nombra general en jefe del sitio de Querétaro, que culminó con la rendición de Maximiliano y los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón el 15 de mayo de 1867. Diversas voces en el mundo se alzaron para pedir clemencia por el emperador Maximiliano. Uno de ellos fue el famoso escritor francés Víctor Hugo, quien le pidió a los mexicanos ser generosos. Elogió la valentía y determinación de Juárez y el pueblo mexicano en la lucha por la independencia y la soberanía. Pero el presidente Benito Juárez explica en el manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro las razones que tuvo México para fusilar al emperador extranjero, pues escribió que ese acto de justicia era la garantía que exigía la independencia de la América, lo que convirtió el fusilamiento en el Cerro de las Campanas en una acción justa, necesaria, urgente e inevitable. Escobedo quedó en la memoria de nuestro pueblo por la arenga del general a sus tropas en Querétaro. Ningún descendiente de reyes tiene derecho para inscribirnos en el registro de sus esclavos. A las armas, mis amigos. La lealtad y patriotismo del general Mariano Escobedo son fuente de inspiración al humanismo mexicano. Si me permite, Presidenta, nada más un dato muy importante. Fíjense que Escobedo, el 11 de agosto de 1866, hizo una vaquita para poderle mandar al presidente Juárez 5,000 pesos de entre la tropa, dinero que requería porque no había cobrado el presidente durante varios años su sueldo como presidente. José Alfredo.